Bienvenidos al tercer video de conceptos en cardiología pediátrica. En este video revisaremos las presiones intracavitarias, las saturaciones de oxígeno dentro del corazón y finalizaremos con el análisis del concepto entre flujo pulmonar, que nosotros conocemos con el nombre de QP, y su relación con el flujo sistémico o QS. Los objetivos de la clase son identificar las presiones normales de las distintas cámaras del corazón, describir las saturaciones intracavitarias normales y además aplicar el concepto que mencioné recién de QPQS en la práctica para el manejo de nuestros pacientes y responder algunas preguntas de práctica clínica habituales frente a las distintas cardiopatías congénitas. Antes de comenzar, quisiera hacer un breve repaso de lo que es la circulación sanguínea normal. Debemos recordar que en el organismo humano la circulación sanguínea es una circulación que se establece en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre que se recoge desde el retorno venoso, desde los distintos tejidos, debe llegar hacia el lado derecho del corazón y una vez que está en el lado derecho es eyectada hacia el territorio pulmonar donde se produce su oxigenación. Una vez que se produce la oxigenación en el territorio pulmonar, llega hacia el lado izquierdo, donde un sistema del lado izquierdo del corazón produce su eyección de manera tal de que se entregue el principal nutriente, que es el oxígeno, a los distintos tejidos. Es en serie por cuanto toda la sangre que llega a ser entregada a los tejidos alguna vez pasó por el pulmón. Y es en serie porque no debe existir comunicaciones entre el lado izquierdo y el lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón transporta sangre desaturada de oxígeno y el izquierdo transporta sangre que es saturada. Dicho esto, debemos recordar algunas diferencias que existen entre el ventrículo del corazón derecho y la aurícula y el ventrículo izquierdo. Como todos sabemos, la resistencia vascular pulmonar es mucho menor que la resistencia sistémica. Esto para favorecer el intercambio de sangre y para favorecer que las presiones del corazón al lado derecho sean menores que las presiones al lado izquierdo. De este modo, el ventrículo derecho se adapta bastante bien para soportar una mayor sobrecarga de volumen que su símil del lado izquierdo, el cual está adaptado para soportar presiones altas. En otras palabras, el corazón derecho es un corazón que trabaja a presiones bajas y acepta gran volumen, versus el corazón izquierdo, que no está muy bien preparado para soportar sobrecargas de volumen, pero sí trabaja a presiones altas, pues tiene que eyectar la sangre hacia un territorio con resistencias vasculares más altas. De las dos diapositivas anteriores, es decir, de la necesidad de establecer una circulación en serie y de las diferencias de presión y de resistencia a la cual se enfrenta el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, se generan diferencias también en las presiones intracavitarias del corazón. Las iremos repasando una a una. En primer lugar, podemos observar ahí lo que se denomina la presión media de la aurícula derecha. Esta presión media de la aurícula derecha está determinada por el volumen que llega de sangre desde el retorno venoso sistémico. Por lo tanto, está íntimamente ligada con la cantidad de sangre que llega a esa aurícula derecha. La presión que se ejerce en el ventrículo derecho, como ustedes pueden ver, es una presión que es, en cuanto a su sístole, de 24 y en diástole muy parecida a la presión media de la aurícula derecha. Como ustedes pueden ver, se ejerce una presión baja, puesto que la resistencia que se le opone a la sangre a nivel del territorio vascular pulmonar también es baja. Convencionalmente se ha aceptado como valores normales estos valores de presión a nivel de arteria pulmonar, una presión sistólica de arteria pulmonar de 21 y una presión diastólica de arteria pulmonar de 9 con una media de 12. Estas presiones son bajas, como les digo, y permiten y facilitan el intercambio gaseoso a nivel del espacio alveolar. Una vez que se ha llevado a cabo el intercambio gaseoso, la sangre llega hacia la aurícula izquierda a una presión aproximada de 6 a 8 milímetros de mercurio.
Un cambio muy importante, si ustedes notan, son las presiones que se generan a nivel de ventrículo izquierdo y generalmente se acepta como valor para la presión sistólica de 100 milímetros de mercurio. Comparen la diferencia prácticamente de 4 a 5 veces la presión sistólica de ventrículo derecho con la del ventrículo izquierdo y una presión diastólica baja en el ventrículo izquierdo de manera tal que se favorezca el llene de sangre del ventrículo izquierdo. Si tuviéramos una presión diastólica alta en el ventrículo izquierdo, se dificultaría el llenado durante la diástole de sangre. Por eso es que la presión diastólica del ventrículo izquierdo es muy baja. A nivel aórtico, y esto es lo que tomamos en clínica a nivel periférico, se generan presiones en promedio entre 100 de sistólica y 60 de diastólica. Por lo tanto, ahí podemos ver cuáles son las diferencias de presión entre el corazón derecho y el corazón izquierdo y cómo es su relación entre presiones sistólicas y presiones diastólicas. Una aplicación práctica y muy sencilla de poder visualizar es lo que veremos en la diapositiva siguiente. Veamos este esquema que representa una cardiopatía que es conocida con el nombre de coartación aórtica. En la coartación aórtica, donde ustedes pueden ver el círculo en rojo, se genera una estrechez que es inmediatamente por debajo del vaso que corresponde a la arteria subclavia izquierda. Esta estrechez lo que va a producir es un aumento en la dificultad del paso de sangre desde el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente hacia la aorta descendente. ¿Qué produce esto? Inmediatamente va a producir que se genera un aumento de presión a nivel del ventrículo izquierdo por esta dificultad y en la aorta descendente. Y, en segundo lugar, al pasar menos cantidad de sangre, producto de esta estrechez, se va a generar una presión más baja a nivel de la aorta descendente, lo que está graficado en la flecha inferior. Esta diferencia de presión se puede ver clínicamente si controlamos la presión no invasiva o invasiva a nivel de las extremidades superiores, puesto que la subclavia izquierda está previo a la estrechez, al igual que la subclavia derecha, donde van a tener ambas presiones más altas que las que podríamos tomar a nivel de las extremidades inferiores. Es decir, vamos a notar inmediatamente una diferencia de presión entre extremidades superiores e inferiores, lo que nosotros conocemos con el nombre de gradiente. Una aplicación práctica entonces de conocer las presiones intracavitarias es que podemos inmediatamente detectar cardiopatías congénitas tomando la presión en forma no invasiva incluso. Comentaremos ahora a continuación conceptos de la saturación de oxígeno intracavitaria. Lo que me interesa que recuerden es que las saturaciones del lado derecho del corazón, al no tener sangre oxigenada, son menores que las del lado izquierdo. Y una vez que se genera la oxigenación de la sangre en el espacio alveolar, la sangre más oxigenada es la que es recogida por las venas pulmonares y son las que llegan a la aurícula izquierda. De todas las cavidades, esta es la que se considera que tiene la sangre más oxigenada del corazón y por convención uno acepta que esa sangre en presencia de pulmones normales alcanza el 96 al 99%. Así, dicho en forma muy sencilla, podemos decir que a nivel de la aurícula derecha, donde llega la sangre que proviene de todo el territorio sistémico, en promedio la saturación de oxígeno es de un 75%. Si no existe ninguna comunicación anómala, es decir, es un corazón absolutamente normal, la presión del ventrículo derecho es aproximadamente la misma, la saturación del ventrículo derecho es aproximadamente la misma, lo mismo que la arteria pulmonar, donde su saturación también estará alrededor del 75%. Esta sangre, este flujo de sangre que tiene una saturación del 75%, es oxigenada en el espacio alveolar y llega, como decíamos hace unos momentos, a ser full saturada en la aurícula izquierda a un 99%. Y posteriormente, ese 99%
se transmite hacia el ventrículo izquierdo teniendo una saturación normal en la aorta de 99, 96 a 99%. Muy sencillo, recordar entonces 75% como cifra para el corazón derecho y de entre 96 al 99% para el corazón izquierdo. De este sencillo análisis de saturaciones, si lo combinamos con las presiones también, podemos hacer algunos ejercicios. Recordemos que el circuito en el corazón es en serie. Por lo tanto, no debe haber comunicación entre las cavidades izquierdas y las cavidades derechas. De este concepto se colige el concepto de flujo. Es decir, toda la sangre que pasa por el pulmón es llevada posteriormente hacia el resto del cuerpo. Dicho de otra manera, la cantidad de sangre por unidad de tiempo que pasa por el pulmón es la misma cantidad de sangre por unidad de tiempo que se eyecta hacia sistémico. Es decir, la cantidad o el flujo de sangre por unidad de tiempo que pasa hacia el pulmón es similar al sistémico. Por lo tanto, la relación, si queremos establecer una relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, esa razón, ese cociente va a ser 1. Es decir, el flujo pulmonar, o como lo denominamos QP, es el mismo que el flujo sistémico, como lo denominamos QS. Cuando existe algún tipo de comunicación que altera esta circulación perfecta en serie, se pueden producir dos situaciones. Una en la cual existe un cortocircuito que produce que sangre que está al lado izquierdo del corazón pase hacia el lado derecho. Esto hará que pase una mayor cantidad de sangre por unidad de tiempo desde el corazón izquierdo hacia el corazón derecho, lo que va a hacer que aumente el flujo pulmonar. Al aumentar el flujo pulmonar, este cociente entre QP y QS va a estar también aumentado, es decir, va a ser mayor de 1 o va a ser una relación mayor de 1 es a 1. Clínicamente, al pasar sangre desde el lado izquierdo al lado derecho y aumentar el flujo pulmonar, vamos a tener un paciente con hiperflujo pulmonar y probablemente con síntomas de congestión pulmonar. El caso contrario ocurre cuando hay alguna anomalía que también hace que se pierda este circuito en serie perfecto, en donde la sangre que está por intentar pasar hacia los pulmones se ve obstruido. En ese momento se produce una comunicación entre el corazón derecho y el corazón izquierdo de manera tal de que la sangre que está en la derecha pasa hacia el lado izquierdo, se produce una disminución de sangre hacia el flujo pulmonar, lo que matemáticamente hace que la relación, que es normalmente 1 es a 1 entre QP y QS, va a quedar menor de 1 porque hay menor flujo pulmonar. Es decir, entonces, ante la presencia de una cardiopatía, existe la posibilidad que se altere este circuito en serie y se altere el QP-QS. Profundizando un poco más, aquí tenemos un flujo normal, en serie, perfecto, sin comunicaciones, donde en el lado derecho del corazón tenemos saturaciones del 75% y en el lado izquierdo saturaciones del 97%. Un corazón normal entonces trabaja con un QP-QS de 1 es a 1. Corazón en serie con los mismos flujos manteniendo esas saturaciones. Veamos ahora qué ocurre en este caso. Lo que les hemos dibujado en este esquema es un paciente en el cual ya no tiene una circulación en serie. Si ustedes pueden ver, existe ahí una sola cavidad ventricular, la cual recibe sangre tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Pueden seguir el cursor. La aurícula derecha y la aurícula izquierda eyectan su sangre a una sola cavidad. Y
esta cavidad solamente eyecta sangre hacia la aorta porque existe una obstrucción al paso de la arteria pulmonar. Como hemos dicho anteriormente, la saturación de la aurícula izquierda es normal y la saturación de la aurícula derecha está un poquito disminuida, producto de que obviamente este paciente tiene una cianosis central debido a que no oxigena bien su sangre por esta atresia de la arteria pulmonar. Pero veamos, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la saturación arterial de oxígeno para un paciente que está manejando flujos iguales? Bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, puesto que al ser los flujos iguales, la saturación que vamos a encontrar en el ventrículo único corresponde a la media de las saturaciones de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Por lo tanto, la saturación de un ventrículo único en esta situación de QP, QS, 1, ESA 1 es simplemente la media entre 97 y 70%, es decir, 83. Y este 83 que tiene este ventrículo único, como tiene solamente flujo hacia la aorta, se eyectará en esa saturación hacia la aorta y eso será lo que se irá por el ductus que está permeable hacia la arteria pulmonar para ser oxigenado. Es decir, un paciente que tiene un QPQS de 1 es a 1, su saturación es de un 83%. Como pueden ver, una saturación bastante más baja que una circulación en serie normal para lograr unos flujos equilibrados sin sobrecargar el pulmón, sin producir un hiperflujo pulmonar. Si hacemos este mismo análisis para la misma cardiopatía, ventrículo único, en donde ambas cavidades, ambas aurículas, drenan su contenido en una sola cavidad, un ventrículo, y este ventrículo eyecta solamente a través de la aorta, veamos qué es lo que ocurre si tenemos un importante aumento del flujo pulmonar, es decir, un QP, QS de 2 a 1, es decir, el doble del flujo sanguíneo sistémico lo tiene el pulmón. Hay una sobrecarga importante de flujo a través del pulmón. ¿Cuál es la saturación arterial de oxígeno en esta situación? Aquí la situación varía un poco por cuanto al tener el flujo pulmonar, estar el flujo pulmonar aumentado, se recibe una mayor cantidad de sangre en la aurícula izquierda. Ustedes pueden ver representado este 97 de un tamaño mayor que el 70. Y la saturación del ventrículo único va a estar representado por 2 veces, ya que tiene el doble de flujo pulmonar el 97, más la saturación de la aurícula derecha. Por lo tanto, matemáticamente la situación queda así. La saturación del ventrículo único va a ser la suma de los dos flujos de QP más el flujo QS. 97 más 97 más 70 dividido por 3, lo que da una saturación de este ventrículo de 88%. Este 88%, como ya lo dijimos, se transmite a la aorta y hacia la arteria pulmonar. Pero, al ser un QP-QS de 2 a 1, esta es una situación de hiperflujo pulmonar. Es decir, en un paciente en el cual hemos perdido la circulación en serie, una saturación más cercana a lo normal, entre comillas, 88%, representa una situación de extremada gravedad para este equilibrio, puesto que a pesar de que satura 88%, lo estamos haciendo a expensas de aumentar 2 veces la circulación pulmonar. Extrememos este ejemplo para que se entienda mejor. La misma cardiopatía, pero ahora tenemos 3 veces el flujo pulmonar que el flujo sistémico. Es decir, una gran cantidad de sangre está pasando al pulmón y llega una gran cantidad de sangre por unidad de tiempo a la aurícula izquierda. ¿Cuál es la saturación arterial de oxígeno en esta situación?
Bueno, como ustedes podrán deducir, la saturación arterial va a estar dada por 3 veces 97 más la saturación de la aurícula derecha fraccionado por 4, porque es un QPQS de 3 es a 1. Así, la fórmula matemática querría decir que 97 más 97 más 97 dado por el flujo 3 veces aumentado de QP más 70 dado por el flujo sistémico hacen una división de 90%. Es decir, este ventrículo único satura 90%, 90% en la aorta y 90% en la arteria pulmonar a través del ductus, lo que, como ustedes pueden ver, es una situación numéricamente muy parecida a lo normal, pero a costa de un gran hiperflujo pulmonar. Un paciente que está con mucha congestión pulmonar muy grave y que lo estamos haciendo saturar cercano a lo normal para una circulación en serie, cosa que no se cumple en esta cardiopatía congénita. De ahí que, más importante que el número de saturación arterial periférica, debemos recordar si este paciente tiene o no tiene una circulación en serie, de manera tal de tratar de lograr lo más equilibrado posible su relación de flujo pulmonar o flujo sistémico, que como en este ejemplo estaba alrededor del 83%. Así, es importante el conocimiento de las presiones y las saturaciones intracardíacas, pues se deducen dos grandes conceptos, el gradiente y el Chan y su dirección. Y del conocimiento del QP-QS podemos responder la pregunta ¿cuánto tiene que saturar el paciente? Muchas gracias.